Bueno, continuamos en estas conversaciones que tenemos con los directores y las directoras que participan de esta sexta edición del Festival Internacional de Cine Las Alturas. Y en este caso vamos a darle la bienvenida a un director chileno. Él está participando con su documental. Él se llama Rory Barrientos y el documental se denomina El Gurú, Corazón Chilote y Castreño. ¿Así es el personaje? Sí, sí, ¿Cómo estás, exacto. Rory? Bienvenido. Bien, gracias. Saludos a todos, a toda la gente conectada. Bueno. Muchas gracias. Estás ahora en Castro, que es la capital de Sí, Chiloé, esa hermosa de isla que hecho, tienen ustedes. sí, vivo ya en Castro. Bueno, me crié acá, viví harto tiempo en Santiago, sí, pero ahora ya estoy de retorno en la isla. ¿Te formaste como cineasta en Santiago? Sí, estudié en una universidad que lamentablemente después desapareció, que se llamaba Universidad ARCI, de Arte y Ciencias Sociales, Ujú. y de forma posterior eh, estudié una maestría de cine documental en la Universidad de Chile, también en Santiago. Bien. ¿Y tus primeras producciones audiovisuales fueron ahí en Santiago? ¿Fueron en otro lado de Chile? Sí, en Santiago, de hecho, en la Universidad ARCI hacíamos una producción semestral, entonces nos entregaban financiamiento, que era como emular los fondos concursables, como los de Chile, por ejemplo. Entonces se hacía un pitching y ahí uno se adjudicaba un financiamiento con el cual podía sacar un documental. Y creo que mi primera película se la hice a la barra de fútbol con la que, ¿Ah, a mi sí? equipo simpatizante, sí. Sí, bonita etapa. Se llamaba Demencia Azul el documental. Mira Así vos. Y que bueno, iba al y ahora, estadio gratis como 6 y 8 meses, claro, estuve siguiendo a la barra y todo. mira qué bien. Bueno, y regresaste a Castro. Sí, ahora acá también estamos levantando un proyecto cultural, un festival de cine que se llama Fitch. Y en paralelo igual, pues estoy trabajando en mis siguientes películas, haciendo varias cosas. También me dedico a la docencia durante el año. Me gusta hacer clases de cine como con mi metodología que he ido implementando durante mis años ¿Mm? y se las traspaso a los chicos más jóvenes. Sobre todo trabajo en escuelas rurales por diferentes partes de Chile. Es muy versátil igual mi trabajo, pues voy viajando por diferentes escuelas, casi todos los años voy cambiando, así que Ah, me qué sirve para lindo. conocer igual más mi territorio. Claro que sí. ¿Y ustedes tienen, digamos, ahora libertad de circulación dentro de lo que es Chiloé? ¿O Claro, estas clases las impartís de forma digital? ahora en estos momentos estamos haciendo talleres online Ajá, de cine, pero de forma, bueno, el año pasado viajaba a cada territorio, a cada comuna. claro. Ujú. Bien, bueno, te adaptaste entonces a esta nueva modalidad. Sin embargo, estas plataformas digitales ahora para lo que es la educación y sobre todo en cine, es también, ¿no? Como una buena oportunidad. Sí, es una tremenda oportunidad, sobre todo igual para uno como realizador, tratar de adaptarse a todo este cambio, sobre todo como la imagen ha cobrado mayor fuerza, el video ha sido muy interesante. Entonces, Claro. las mismas redes sociales, qué sé yo, no comparto mucho TikTok o Instagram, pero es muy interesante ver cómo el poder de la imagen ahora se ha ido adaptando y ha sido como uno de los métodos de comunicación más importantes ahora en pandemia. Entonces, cada vez cobra mayor fuerza y el lenguaje de la imagen igual va a mutar probablemente con todo lo que estamos viviendo ahora. Sí, seguramente. Rory, contanos un poco acerca del Gurú. Se estrenó, bueno, lógicamente tuvo presencia en salas, ¿no? De cine. Ustedes tienen un festival muy lindo que es el de Valdivia. ¿Estuvo también Sí, presente ahí en ese festival? sí, bueno, en verdad tuve la oportunidad de trabajar en conjunto con Storyboard Media, mis productores, con Gabriela Sandoval, con Carlos Núñez, quienes han hecho un trabajo increíble al distribuir la peli y también darme la oportunidad de viajar. El año pasado iniciamos
en Suiza, en Vision du Ril, que fue la van premier, en la competencia Burning Light. Entonces fue muy interesante ver llegar a los focos. Estaba, de hecho, había un foco retrospectivo a Werner Herzog. Lamentablemente no fue, pero muy interesante igual la industria europea. Después tuve la oportunidad de viajar a Rusia, a Vladivostok, a otro festival. Y para mí, imagínate, Chiloé, Claro, ya llegar a Vladivostok fue una aventura, una odisea personal. Entonces, como documentalista, me encanta eso de como lo que transmitía Chris Marker probablemente, el de viajar con tu cámara, en solitario, y ujú. finalmente ese se va transformando en tu gran relato, como en tu gran película. El viaje, la experiencia de conocer otras culturas, es muy bonito igual tener esa oportunidad, y gracias a esta película y de nuevo como a Storyboard, hemos podido llegar con la peli a diferentes lados, incluso ahora en Jujuy. Me hubiese Así es. encantado Bueno, conocer la ciudad. qué pena. Nosotros también nos hubiese encantado recibirlos acá, pero bueno, mucho esfuerzo para poder hacer esta edición especial, para poder innovar y poder, lógicamente adaptarnos, ¿no?, a las circunstancias, pero bueno, acá estamos. Tu película hoy se está proyectando de manera, bueno, por supuesto gratuita en nuestra plataforma, y la gente también puede tener acceso a votar, ¿no?, por su documental preferido y demás, y generar una opinión del público. Contanos un poco acerca del documental en sí. ¿Qué te atrajo? ¿El personaje? ¿Te atrajo el deporte, el boxeo? ¿Cuál fue tu iniciativa y por qué se te despertó esta idea de estar en Castro y de, bueno, volver a Castro y realizar este documental? Bueno, acá en Chiloé el boxeo es una disciplina deportiva muy importante, más importante incluso que el fútbol, por así decirlo. Se practica mucho, bastante en los barrios. Es un deporte muy masivo acá en el sur, sobre todo la mayoría como de los de deportes que son cerrados. El básquetbol también que se da mucho, pero en Santiago de forma posterior yo tuve la oportunidad de entrenar y practicar en algún momento, y habían cosas que igual me llamaron siempre la atención. Podemos que con mi familia siempre íbamos a ver boxeo cuando chico, entonces siempre como que quedó latente en mi subconsciente, en verdad. Claro, era Después como ya el evento cuando, deportivo y recreativo para la familia, ¿no? claro, y de forma posterior ya cuando empecé a estudiar cine, vi muchas películas que son referentes constantemente. El boxeo entrega mucho material cinematográfico. Entonces, como una de las películas que más me marcó fue Toro Salvaje, eh, y en algún momento también pues, me lo planteé y me lo puse así como un tip de decir, en algún momento de mi carrera cinematográfica tengo que hacer un documental de boxeo. Y de forma posterior había retornado justo a Chile el año 2013, y entrenando pero no boxeo, me conocí con Carlos en un pasillo X, en un gimnasio. Entonces, incluso él se acercó a conversarme, estuvimos hablando, le conté a qué me dedicaba y le comenté que quería hacer una película de él, porque su carrera estaba como, es un personaje, pero local muy importante, pero su carrera nunca tuvo como mucho como reconocimiento. Te hablo cuando tenía como 27, 28 años cuando nos conocimos, y prácticamente ese fue como el pie para dar inicio al proceso de investigación y todo lo demás. Bien. Bueno, Así que, perdón, no nos dimos ni cuenta y ya habíamos pasado 6 años de registro de grabaciones que empecé a acumular en todo este tiempo. mientras hacías toda esta investigación, digamos, con él. Claro, o sea, como de años grabando, para llegar al resultado final del gurú fueron como 6 años de seguimiento de su carrera profesional. Entonces fue un trayecto bien largo que igual nos unió bastante, pues hasta el día de hoy tenemos una amistad, seguimos en comunicación, en contacto. Eh, Creo que trabajo así es difícil después como desconectarte de la persona, Claro, seguro. sobre todo
¿Y él Sobre todo actualmente como, continúa boxeando profesionalmente? sí, pero ya él quería retirarse este año o el próximo a más tardar, Ah, porque ya está cerca de los 34 años, si no me equivoco, y, y cree que es como un buen momento, igual ya siente como algunas lesiones en el cuerpo, lamentablemente como se ve en la película, en general el deporte en Chile nunca ha sido como muy apoyado, no sé si en Argentina pasa lo mismo, pero ha sido muy difícil para él como profesionalizar su trabajo. claro, Entonces, eso igual le pasa a la cuenta. Muchas veces llegaba a los pesajes, pero como sacrificando su cuerpo porque no tenía un nutricionista o gente, un equipo que claro, sea como constante con su trabajo. Entonces, todo eso a la larga yo creo que igual le va pasando la cuenta. Porque él me cuenta, él me comentaba que ya sentía como algunas lesiones en su cuerpo y mm. que ya quiere colgar los guantes. Igual él Y por tuvo, perdón, sí, sí, justo tuvo como la experiencia de viajar igual a Estados Unidos, claro. Eso es lo que mostraste entonces, como en la última pelea, ¿no? sí, pues, La última pelea para poder acceder a este viaje a Estados Unidos. Todas esas escenas, digamos, fueron todas naturales, hubo algo de ensayo, porque lo más espontáneo, creo yo, lo rescato justamente en esa última, ¿no? Las últimas escenas del documental, cuando, bueno, realmente él se despide, ¿no? De su hijo, de sus hijos, de su señora, de los familiares. El resto fue todo que tú lo seguías a él con la cámara y grababas, tanto el entrenamiento como en su trabajo, o habían escenas por ahí ya con ensayo, con algún diálogo, con algo específico que marcabas. no, la mayoría de las cosas se fueron dando porque, como te comentaba, como han sido tantos años de registro con el Carlos, yo creo que después ya Incorporó la había, cámara. claro, había como tanta alianza Mm, que era como algo tan constante que yo lo iba a grabar que por lo general no se complicaba ni nada, entonces ya era como todo muy natural. Mucha gente igual me decía lo mismo, así si el Carlos o el Guru era un actor, porque no creían que a rato fuera claro, así como un documental. Genera esa ilusión, igual es muy interesante plantearlo, porque la película igual tiene un ritmo que a rato es bastante pausado, es de mm, observación, igual como que el mayor referente en la construcción estética de la peli era, que lo fui descubriendo después en mi etapa de magíster, justamente ver que estaba haciendo cine directo, que en su rato como que lo desconocía, entonces empecé a ver mucho más referentes acerca de ese género, también a estudiar películas que eran como clásicas sobre ese tipo de cine que se mm, estaba haciendo, y eso fue muy interesante igual, pues. Descubrí películas de Pardón, por ejemplo, San Clemente, que es la película de un psiquiátrico, Don't Look Back, igual otro documental de música que también se acerca mucho a la estética de la cámara o el montaje, que es como un seguimiento a Bob Dylan. Había muchos trabajos que fueron después nutriendo lo que yo estaba también desarrollando. Entonces, sobre esa misma búsqueda, incluso como que siempre me planteé al momento de hacer la película, cuando ya me conocí con el Carlos, de que este producto iba a ser en blanco y negro. Entonces ya trataba de plantearme o tener la conciencia de ir, por ejemplo, al gimnasio o ya a la fábrica, de buscar ciertos matices que te entrega la fotografía en blanco y mm. negro. Entonces, eso igual traté de explotarlo al máximo y dio muchos resultados. Hay cosas que me dejaron muy conforme con el trabajo fotográfico que logramos, no solamente yo, sino que igual otros colegas que participaron. Entonces, bueno, sobre todo para mí, cuando ya entramos a la fábrica, fue el festín audiovisual para mí, porque era como, no sé, Claro, sí, como incluso David Lynch, así cuando, sí, como cabeza borradora, por ejemplo, claro. que, que buscaba, no sé, por los altos contrastes, matices de textura. Entonces todo eso estaba ahí, había que capturarlo, ¿no?, con la cámara. La industria salmonera es muy común, ¿no? Ahí en Chiloé.
Sí, es todo un Es problema un trabajo igual acá en el principal, ¿no? territorio. Sí, y como un poco decías, como una analogía, ¿no? Todo el esfuerzo, el trabajo en esas fábricas, en esas, bueno, en esa industria, y también el esfuerzo físico en el deporte, en su exigencia, ¿no? Y creo Exacto. que, y lo único que se visibilizaba es como, como la malla contenedora, las pequeñas escenas en su casa, ¿no? Con su familia. Sí, es que finalmente cuando uno es fome, pero cuando uno desmenuza en sí la Mm, película, cuando la desgranas como en el sí, armado, finalmente hay como tres líneas narrativas que se van alternando constantemente en el montaje, entonces como un gran montaje paralelo que plantea como tres tipos de registro. Uno como el Carlos o el Guru en el ring con las peleas profesionales, más los entrenamientos, y después ya también la parte íntima y después otra línea que es como la de la industria. claro. Entonces, la industria pasa también a ser algo como un personaje, por así decirlo, como, Ujú. algo fuera como de lo típico de Chiloé, porque para la gente que no conozca como parte del territorio acá, Chiloé también es muy turístico, o también durante esta última década ha tenido un auge turístico muy importante, pero se desconoce el impacto social y ambiental que también ha sufrido este territorio cerca ya de 30 años, producto de, no me refiero a la empresa Salma Food, sino que me refiero como a la industria salmonera, que igual está conectada, pero Claro. finalmente es como una expropiación al mar, la privatización del mar, la contaminación, una serie de causas y efectos que tienen que ver con el extractivismo de una sociedad que va encaminada a eso, un poco como a la poca conciencia con el territorio y con el paisaje, con la otra especie. Entonces ¿Y es muy complejo. qué impacto tuvo en la sociedad ahí, en la gente, el documental? El Guru todavía no se pudo estrenar acá en Ah, ¿no? Castro. ¿En Castro no? No, No te puedo no, creer. Mirá no, vos. porque Bueno, el año pasado él sí lo pudo ver, volvió. Carlos pudo verlo, digamos. Sí, el Carlos, bueno, Sí. me El acompañó a entorno. Fidox. Ah, Fuimos a Fidox, a Santiago, también a Valdivia y pudo ver la película, los resultados finales. Incluso le había mostrado un primer corte cuando se fue a Estados Unidos, porque una noche nos conectamos también así por Skype, creo, en esos momentos, y estaba como con un bajón anímico porque extrañaba mucho a su familia, a sus hijos, mm, y me pidió que le enviara materiales para tratar de subirle el ánimo. Entonces le enviaba secuencias para que no se rindiera y no perdiera su objetivo también allá en Estados Unidos. claro. Lo mismo que cosas que nos iban como entrelazando en común era, no sé, pues, una noche me llamó así urgente porque de HBO le habían pedido como un highlight de sus peleas y todo lo demás. Entonces estaban con su manager allá, que creo que estaban en California, y obviamente no era pelea estelar, pues era una de las primeras peleas, pero sumamente importante, igual televisado y qué sé yo. La idiosincrasia del boxeo en Estados Unidos es muy importante, imagínate la cuna de allá. Sí, sí. Entonces, para él también se abrió todo un mundo y me llama una noche con su manager de allá y me dicen, Rory, necesito urgente un highlight. Así que yo preparándole todo y despachando material, como ya habían cosas que estaban listas y la película estaba como en un primer corte, por así decirlo, Ajá. le iba enviando algunas cositas, porque sé yo, como cosas que había registrado con su hijo, con él, que eso igual como que lo mantuvieron firme allá en Estados Unidos. Claro. Y para realizar este documental, no sé, tu financiamiento lo conseguiste de forma privada, postulaste, creo que Corfo, ¿no? Es una buena plataforma donde uno puede postular para tener fondos. ¿Cómo fueron los financiamientos? Y luego el equipo técnico quien te acompañó, ¿era grande? ¿Eras vos con algún que otro colega? ¿Cómo lo resolviste? Eh, Casi toda la parte de producción en sí, Ujú.
la desarrollé en solitario, por así decirlo, cuando inicié el proceso de investigación y todo, y ya para la postproducción se sumó Storyboard y el equipo de distribución y ya logramos trabajar con gente sumamente profesional que por ejemplo con Yagan Films conocí a Christian Crossgrove que hizo la masterización de sonido. Bueno, Yagan y él en lo personal también un gran profesional, había ganado el Oscar con La historia de un oso. Entonces conocer a los chiquillos por ejemplo ya en Santiago, en las condiciones, en un super estudio, igual había estado como en estudios de escuela que era muy diferente. Entonces a nivel profesional la postproducción de color, imagen también, pero sobre todo el sonido me dejó muy conforme, así como, además que imagínate, mi proceso de investigación o de registro era sumamente precario, por así decirlo, porque andaba con mi cámara y muchas veces así muchas cosas tenían el micrófono de cámara, entonces Claro, el Cristian me odió. No, mentira. Pero sí, fue un trabajo muy arduo, entonces habían cosas que uno igual va aprendiendo en el camino, que bueno, uno nunca termina de aprender, pero en este caso, no sé, puedo invertir en micrófonos de forma posterior para mis claro. siguientes películas, ir mejorando como el registro de sonido, cosa que habían cosas que había que hacer de cero, entonces, o que no, como que en ese momento no tenían solución. Pero igual entrar a estudios muy, muy entretenido para mí, po. Igual Claro que pasa sí. como un duelo de que ya no queréis ver más la película, porque por lo menos también como en este proceso, por ejemplo, ya imagínate 6 años grabando, no solamente esa película, por lo general como trabajo de forma independiente, también mucho rato estuve como peleado con el financiamiento del Estado, entonces Ah, por lo general soy yo y mi cámara y voy nomás a lo que me llama la atención y grabo y no te das ni cuenta y tienes como ya una idea o algo que se va a transformar de forma posterior en una película. Entonces, igual es un poquito esquizo, por así decirlo, o como bien, bien fragmentada y el imaginario porque estás con un abanico lleno de diferentes realidades o de cosas que estás creando en conjunto. ujú. Entonces, el método y el proceso de observación es súper exigente igual, po. Sobre todo en el montaje, que es lo que más me ha costado a mí en este proceso, como de desapegarme de las imágenes, como Mm, genero tanta cercanía muchas veces al estar como en claro. la foto igual, que ha sido como lo más difícil para mí. ¿Y el trabajo del guión, cómo fue? ¿Lo tenías ya definido o luego en el montaje dijiste, no, cambio, doy vuelta a la historia o empiezo a mezclar porque me resuena esta imagen o esta parte? ¿Fue Que en la lineal o fue muy universidad abierta? en la universidad había sacado la mención de guión y mi película anterior justamente era como una biblia, por así decirlo, de cómo la industria salmonera había como afectado a Chiloé. Entonces venía como de una Ah, estructura clásica del guión, me sí. refiero como clásica cerca del, como entre la parcialidad del reportaje o algo más allá de un reportaje, como mucho contenido, entrevista, y en este caso, cuando empiezo a hacer esta película, me desconfiguro, por así decirlo, como realizador y empiezo como a redescubrir esto que era el cine directo y darme cuenta que muchas cosas o los materiales que tenía funcionaban de forma autónoma, sin un relato de por medio, sino que como la esencia del cine, narrar a través de la imagen. Entonces, igual el ejercicio era muy interesante de verlo en la línea de montaje o como ver la película sin sonido y que se contaba igual, que tú la Claro. puedes ver solamente Mm. a través de la imagen. Entonces, sentía que eso era muy importante igual. Sobre todo eso como que aprendí en este proceso creativo con el guru. Y no mostraste muchos golpes, ¿no? De él.
no fue como una película violenta, por ahí típica que uno se puede imaginar del boxeo. No sé, no recuerdo haber visto mucha sangre, ¿no? Por ahí sí, este, los rasguños que te pueden llegar a dar un derechazo, un puño, pero no se ve sangre, no se ve golpe, no se ve violencia en sí, ¿no? De hecho, como en relación a la pregunta que me hacía, fue como tan gracioso que dije, no quiero hacer una escaleta ni nada en este proceso creativo, sino que todo lo contrario, pues. Hice, si hay algún montajista viendo, hice todo lo que no hay que hacer, pero como que agarré, tenía todas las carpetas, imagínate, de materiales de 6 años desordenados, entonces como que agarro todos los materiales y Claro. los tiré a la línea de tiempo. Ah, Entonces sobre eso empecé como a armar, que era un empezaste. proceso mucho más desorganizado y más desordenado, pero Ujú. entre comillas después ya uno pasa tanto rato en el computador o editando que se termina sabiendo de memoria lo que tiene y no tiene. Y también, claro, pues dije, en verdad ya no quiero, como que ese fue mi mayor desafío, pues como desconfigurarme, imagínate como guionista, decir, cero escaleta, no quiero una escaleta, no quiero nada, voy a ver qué he grabado en estos 6 años y voy a ir articulando sobre la misma línea de montaje. Obviamente tenía unas nociones de cuándo iba a cerrar la película, porque si no, nunca hubiese dejado de grabar, Claro. pero tenía otro Sí. final, la película terminaba de otra forma, Y él terminaba como... como, Sí. perdón, No, terminaba sí, como dice, el, ¿cómo terminaba? terminaba el gurú ganando el título, pero al otro día él se colocaba el overol y terminaba entrando a la fábrica, que ese Mm, material lo tenía, como iba como en el bus y de vuelta a la fábrica, como como la gloria o el éxito claro, finalmente es efímero, como claro. lo mismo igual que le toca vivir a uno, o que después también me ha tocado vivirlo con la película, de estar en festivales mega ultra importantes, después yo vuelvo a mis raíces y sigo haciendo clases, cine en sectores muy rurales, en donde la educación escasea, no sé, eh, son diferentes matices de la vida, entonces Mm, la claro. neutralidad finalmente es como, es como lo más importante, lo que te mantiene vigente, por así decirlo, así como consciente de quién tú eres o qué es lo que vas a seguir haciendo. ¿Y te ha Pero ese era traído el final. mucha satisfacción este documental? ¿Estás conforme con los resultados, con la gente que lo pudo ver, con la respuesta del público? Sí, estoy feliz en verdad como del proceso de terminar una obra que adquiera tanta importancia. Por ejemplo, lo que me tocó vivir en Rusia fue alucinante como realizador. Fue algo muy bello porque si bien es cierto como que, eh, como que mi mayor educación, por así decirlo, en la universidad venía como de teoría soviética, qué sé yo, de laboratorio. Era como mucha teoría de cine ruso. Entonces, verme, no sé, pues ya 15 años que yo dedicaba al audiovisual, eh, verme viajando a Vladivostok y que después como que se terminara de proyectar la peli y la gente me vaya a abrazar, me pedían autógrafos, me trataban de niño genio. Entonces, eh, sentía como que me había despertado como en un mundo paralelo. Pues, te juro que es muy extraño, pero también muy bonito, muy gratificante sentir el cariño de la gente cuando uno puede, a través de su trabajo, de su obra, transmitir un mensaje positivo, sobre todo eso, como transmitirla, algo tan sencillo que termina siendo transgresor, porque finalmente el gurú es como, independiente del mensajero, el mensaje de la película es justamente como luchar por tus sueños, o algo que parece Mm, inalcanzable, o algo que te lleva mucho sacrificio. Entonces, son cosas que también se iban alternando entre mi vida y también la del protagonista. Entonces, plasmar eso en pantalla gigante, fuera como de todos estos blockbusters que hay, generar como
dejar como esos pequeños rastros a la humanidad es muy, muy significante para mí. Bueno, Rory, muchas gracias por compartir esta charla con nosotros. Felicitaciones por tu documental. Ojalá sigas produciendo y en las próximas ediciones puedas estar acá presente. Sí, estamos de hecho en proceso ya con otra peli, así que seguimos trabajando y eso agradecer a la gente que esté conectada y también la oportunidad del festival por poder mostrar mi trabajo. Así que eso, muchas Bueno, gracias. hasta un próximo encuentro entonces. Ya pues, Chao, chao. chao.